Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Miran dice, mamá, no te vayas, Dylan recuerda el dolor que pasó y lo molesta que estaba mientras buscaba a Miran, y la abraza fuerte, diciéndole, mi querido hijo, estoy aquí, hijo, no te vayas. No me voy. Cuando Miran pregunta si las madres siempre abrazan a sus hijos así, Dylan dice que siempre abrazan a sus hijos así y Miran dice mami. Cuando Miran pregunta si las madres nunca dejan a sus hijos, Dylan dice que nunca se van. Se vuelve hacia Baran y le dice que los padres nunca se van, que siempre están ahí para proteger a sus hijos y todos se abrazan. Cuando Dylan llega a la habitación y dice que está muy feliz, Baran está feliz de que ahora tengamos a nuestro hijo. Cuando Baran dice que solo escucharía que mi hijo me llame padre, Dylan dice que él también estará allí, se lo prometo. Haré todo lo posible para decir padre y por cierto, gané la apuesta. Cuando Baran lo abraza y se acerca, diciendo, estoy consciente, pero ya gané, Dylan dice, mañana nos levantaremos temprano, mañana iremos todos juntos a la cabaña, salir de la mansión como familia por primera vez, será muy bueno para nosotros, ahí comienza nuestra historia de amor, y a los niños les encantan los cuentos de hadas. Berfin se molesta al pensar en lo que Tark le dijo a Akif, y mientras piensa en el hombre que amo y en cómo será mi hermano, cómo me abriré a mi hermano ahora, Akif llama. Cuando pregunta, me preguntaba por ti, ¿has hablado con tu familia? Berfin dice, no es bueno que estés tenso con mi hermano, pero primero tengo que resolver mis problemas con mi madre. Dice, tu hermano Akif se sentirá aliviado cuando sepa que estamos juntos, pero te esperaré cuando quieras. Dylan y Baran llegan a la cabaña con Miran y recuerdan sus visitas anteriores. Cuando Miran dice que es tan hermosa, como una cabaña de cuento de hadas, Baran mira a Dylan y dice, no dije nada. Y enseguida se dividen el trabajo y Miran dice, yo os ayudaré a los dos. Baran le toma la mano y salen todos, de la mano, a cargar las pertenencias en el coche. Realizan actividades en familia y aprovechan cada momento al máximo. Se puede ver en todos sus rostros que están muy felices. Juegan muchos juegos callejeros como Stop Partera Ciega y en ese momento Dylan y Baran se vuelven cercanos y Miran les muestra su amor acercándose a ellos y abrazándolos. Dylan y Baran, quienes miran con amor y cariño mientras se divierten con sus hijos, lucen así de felices y alegres por primera vez en mucho tiempo. Incluso bailan alay juntos. El señor Kudret y la señora Azade hablan de lo bueno que es para los Baran ir a la cabaña, han pasado por grandes pruebas y desearían poder recuperar el pasado. Entonces suena el teléfono de Kudret Bey y es Akif. Él dice que está bien por Oath, yo me ocuparé del tema del dinero. Luego, cuando llega la señora Azer, la señora Azade pregunta si hay alguna foto de Miran cuando era un bebé, la señora Azer dice que no. Cuando la señora Azade le pregunta si alguna vez la ha cuidado, la señora Azer dice, teníamos una vida diferente, no teníamos ninguna emulación. Cuando Berfin lo escucha y se acerca a ellos y les dice, tengo sus momentos privados, los filmé, la señora Azer la mira muy enojada. Mientras Tark y Zeida toman café solos, Zeida dice, es bueno que no vayamos a Mardin, de hecho, yo también iría a Mardin contigo. Tark dice, estaremos aquí por un tiempo. Iré una vez que tenga mis asuntos en orden. Cuando la señora Azade le pide a Berfin que los envíe a Baran en algún momento, Berfin dice que por supuesto que lo haré, pero que tengo que salir ahora. El señor Kudret, cuando dice, yo también saldré, hija mía, y te dejaré ir, la señora Azade comienza a sospechar de él. Cuando la señora Azer viene a Tark y Zeida y les dice que necesitamos hablar con ustedes, Zeida se enoja y los deja a la fuerza. Cuando la señora Azer pregunta por qué Oath todavía respira y los Baran siguen hablando de él, Tark dice que él se encargará del asunto y llama a Numan para que el asunto de Oath se pueda cerrar de inmediato. Baran corta leña para mantenerse caliente en la cabaña y luego llama a Akif y le pregunta si hay alguna información sobre las transacciones de la cuenta de Oath. Akif dice que aún no hay noticias, pero que están por llegar. Cuando Baran dice, hablé con mi padre y él está solucionando el problema del dinero, Akif dice que si vemos las transacciones de la cuenta, es posible que no necesitemos dar el dinero. Baran cuelga diciendo, de todos modos, estoy esperando tener noticias tuyas. Cuando ve a Dylan Baran hablando, le pregunta qué le molesta y entra, diciendo que sabe lo que será bueno para usted. El señor Kudret lleva a Berfin a la señora Ayan en la puerta. Aunque la señora Ayan insiste y la invita a pasar, el señor Kudret no acepta y dice que será en otro momento.
Entonces sale Akif y habla de lo que hablaron. El señor Kudret pregunta quién es esa persona que está tratando con nosotros y que quiere de nosotros. Dylan le da a Miran una toalla y le pide que la lleve a secarse el sudor. Miran toma la toalla pero simplemente empuja a Baran sin llamarlo. Cuando Baran se da vuelta, fingiendo que no lo vio, preguntando quién me llevó, Miran le sonríe y le entrega la toalla, diciendo que mi madre lo envió, debe haber estado sudando para no enfermarse. Cuando estuvieron a solas con Akif Berfin le dijo que se mantuviera alejado de él antes de que yo dijera algo y le dijo lo que haría si lo supiera. Mientras hablan sobre qué hacer con este tema, Ipek viene y dice, si me disculpan, hay algo especial de lo que quiero hablar con Berfin. Akif primero anda por ahí diciendo que no me deja, luego suena su teléfono y sale. Ipek intenta convencer a Berfin para que asista a la reunión de padres y profesores. Akif luego llama a Baran y le dice que lamentablemente no pudimos averiguar de dónde vino el dinero, parece ser del extranjero. Dylan entiende que está aburrido y le dice que el tráfico telefónico está muy ocupado hoy, obviamente hay algo que le molesta, pero este es el último lugar donde se aburrirá y que debería disfrutar de estar con su hijo. Ahora pondremos una bonita mesa y comeremos juntos, y cuando dices que lo mejor para ti es nuestra familia, Baran entra y dice, vamos. Mientras Baran trabaja en la computadora y tiene una entrevista de trabajo después de la cena, Dylan pone a dormir a Miran y se acerca a él. Dylan dice que quiero gritarle que estoy muy feliz. Antes de irse a dormir, dice mamá de manera tan hermosa. Sería aún mejor si dijera papás también. Baran finalmente me reprocha que haya entrado en razón, y Dylan le da un impulso moral y se levanta, diciendo que debemos tener paciencia. Baran piensa para sí mismo, me gustaría poder oírte llamarlo padre. Cuando Berfin llama a Akif y le expresa su tristeza porque iba a enviar los recuerdos de la infancia de Miran a los hermanos Baran, pero no los encuentra, Akif le dice los lugares donde puede encontrarlos, y Berfin los encuentra gracias a Akif y está feliz de tenerlos. Ae. En ese momento, Tark aparece en su puerta y le dice que puede colgar el teléfono inmediatamente y venir. Cuando Tark se acerca a él y le pregunta con quién estás hablando, Berfin dice que no es mi amigo. Dylan acude a Baran cuando Miran se vuelve a dormir. Entonces Berfin me acaba de llamar y me dijo que tenía una sorpresa para nosotros y que se la enviaría a su correo electrónico. Ha cambiado mucho estos días, sus ojos se ven muy vivos, puede que esté enamorado porque el amor hace a la persona. ¡Qué hermoso! Baran se sorprende cuando digo que esta persona podría ser Akif. Baran dice, sin hacer ningún escándalo, que lo único que sé es que este corazón te pertenece. Tark dice, lo siento, fui duro contigo. No quiero lastimarte. Confío en ti, hermano, pero no confío en los demás. Siempre estoy a tu lado y tú siempre debes estarlo. Al lado de tu familia. Berfin toma una decisión por sí misma y dice, no quiero engañar más a nadie, no puedo quedarme callada, mañana lo contaré todo. Cuando Dylan dice, mira la situación en la que se encuentra el gran Baran Aga, hijo, Baran parece enojado. Cuando Dylan dice, no te enojes, Baran dice, creo que extrañas tratar conmigo. Dylan dice, por supuesto que te extraño. Llega un mensaje a tu teléfono. Berfin te envió un correo electrónico diciendo que hay recuerdos de Nar en este archivo como regalo de reunión. Inmediatamente se sientan, abren la computadora portátil y comienzan a mirar. Mientras observan el gateo y los primeros pasos del primer año, se emocionan mucho, lloran y hablan de cuántas cosas nos perdimos. Cuando Baran abraza a Dylan y le dice, nos perdimos mucho. Cuando Baran dice que de ahora en adelante miraremos hacia adelante y seremos muy felices y apreciaremos cada momento de nuestras vidas, Dylan dice que son el trío más feliz del mundo, si lo volviéramos a ver, no podría tener suficiente y lo ven de nuevo. Por la mañana, Dylan y Baran se quedaron dormidos donde estaban sentados. Miran se despierta y les hace cosquillas en la nariz a ambos con el pelo de Dylan para despertarlos. Cuando Miran dice que tiene hambre, Dylan dice, prepararé un buen desayuno ahora mismo, mientras que Baran dice, tengo una agradable sorpresa para hoy. Cuando suena su teléfono, dice adivina qué y sale a hablar por teléfono. Cuando los acontecimientos sobre Baran Akif y Ouz le molestan, Dylan se le acerca y le pregunta qué pasó. Él dice, sé lo que te hará feliz, nuestro hijo te llama papá, yo me encargaré de ese trabajo hoy. Baran dice que realmente quiero que nuestro hijo diga papá, pero quiero que lo diga solo sin obligarme, lo entiendo, debemos dejarnos llevar y disfrutar el momento. Cuando Dylan acepta, entran a desayunar.
Mientras hacen cometas juntos después del desayuno, Dylan les trae leche y té. Dylan dice que tu padre también me enseñó a volar una cometa. Cuando Baran dice que eras un bebé en ese momento, Miriam pregunta con entusiasmo más tarde. Dylan luego dice que los tres pasamos un buen día juntos. Berfin compró un regalo para la señora Acer y se lo trae y se lo entrega. Cuando Zeida se sorprende y dice, no es feriado, no es un Seiran, no es de donde vino, Berfin dice, hemos estado muy enojados últimamente, no quiero estar enojado más contigo. Hermano. La señora Acer abre su regalo y la abraza diciéndole que es muy hermoso, gracias mi hermosa hija, eres mi gente más preciada, siempre he vivido para ti, siempre estarás conmigo, eso es todo lo que quiero. Mientras Berfin decía, quiero decirte algo, nunca te he mentido hasta ahora, Zeida les muestra la foto de Akif luciendo el collar a Berfin en el marco, diciendo, aquí también tengo una sorpresa. Berfin no puede contener las lágrimas. Baran le enseña a Miran a volar una cometa. Miran está volando y dice, mamá, lo hice. Luego, cuando dice, papá, mira, lo hice. Cuando dice, papá, mira cómo está volando, Baran se pone muy feliz de inmediato. Lo toma en sus brazos y le dice, mi hijo león, tú lo lograste, por supuesto. Miran dice, soy mi papá león. Baran dice mi querido hijo, Miran se vuelve hacia él y le dice que es mi padre. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.